Hola, molt bona vesprada. Com estem? Esperem que molt bé. Nosaltres fer-los companyia en este programa, en el magazín, que ja saben, els acompanyem cada dia de dilluns a divendres parlant d'assumptes diversos, perquè la realitat és així, no? Es porta a temàtiques molt diferenciades. Per exemple, avui anem a parlar d'un assumpte que de ben segur que a molts de vostès, a molts de vosaltres, els sonarà perquè teniu aquesta situació, aquesta realitat a casa. Fa unes dècades, temps enrere, quan veiem a un xiquet o una xiqueta que no parava, diem, ai, quin cul de mare siento, veritat? Perquè no estava definida la hiperactivitat o trastorn de dèficit d'atenció, perquè es tracta de dos conceptes diferenciats. Anem a parlar d'esta qüestió i ho fem amb una professional, una persona que ve del món de la medicina i sap molt bé el que és treballar amb xiquets, xiquetes amb hiperactivitat o dèficit d'atenció. Tracta les malalties des de la part més emocional. Ens acompanya, ya veuen, ella es médico de familia, Raquel Fuentes. Raquel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Bueno, el contacto nuestro surgió a través de esa charla que tú te encargaste de inaugurar un nuevo ciclo que tú propusiste a la red de bibliotecas Gandía, dirigido al público familiar, ¿no? Padres, madres, a la familia. Y abriste con entender a un niño con hiperactividad o déficit de atención. No es fácil entender a un niño con déficit de atención o hiperactividad, porque son dos conceptos diferentes. Sí, lo que el nombre de la... Buenas tardes a todos y encantada de estar aquí, encantada de que me hayas invitado, te doy las gracias. Lo primero, son dos conceptos, pero hay muchos niños que tienen los dos. Y en el nombre de la charla pusimos, para dejarlo más sencillo, hiperactividad. Entender a un niño con hiperactividad. Luego, dentro de la nomenclatura, o sea, si quieres, empiezo a hablar lo que es la hiperactividad. Exacto, para aclarar esas enfermedades. ¿Hablamos de enfermedades o de trastornos? Yo le llamo situaciones. Situaciones, pues porque hiperactividad. Porque son situaciones que se pueden mejorar, incluso sanar. Y yo he tenido casos en que, incluyendo a mi hija, que se ha sanado de hiperactividad. Entonces yo le llamo situaciones. Sí, otras personas le llaman enfermedades o problemas, ¿no? Entonces el niño con hiperactividad es un niño que normalmente tiene exceso de actividad física, que tiene exceso también de impulsividad o le cuesta centrar la atención. Porque a veces sí que centran la atención, periodos cortos de tiempo, pero otros niños ni siquiera tienen, tienen exceso de actividad, pero no pueden centrar la atención. Hace unas décadas, lo que decía yo, se decía en valenciano, este chiquete es un cul de mal asiento, pero afortunadamente en las últimas décadas ya está definido, ¿no? Esa situación que acabas de comentar, y cada vez hay más recursos, más conocimiento, ¿no? Para abordar esas situaciones. Sí, pero no. Quiero decir, es cierto que hemos avanzado mucho, pero sigue habiendo poca ayuda para esas familias, porque realmente a mí es una de las cosas que más me llena hoy en día, el haber aprendido tanto, no solo a través de la medicina y en el campo de la pediatría cuando he ejercido, porque la experiencia te da aprendizaje, sino que al tener a mi hija desde pequeña, que la etiquetaron así, como hiperactiva, pues empecé a buscar ayuda por todas partes. Claro. Entonces, a mí me ha servido esa experiencia para ir formándome y para ir ayudando a otras familias. Pero realmente ahora se encuentran con falta de recursos. O sea, yo veo que habría que ayudarlas más. Sí, perquè, clar, tu l'has experimentat, o acabes de dir, o has experimentat en el teu propi cos, quan a una persona li diuen el teu fill o la teva filla té hiperactivitat, és hiperactiu, supongo que no sabes qué hacer, cómo abordarlo. Primero que te lo digan, porque, a ver, una mamá tiene que tener claro que un niño puede ser kinestésico, que la persona kinestésica es aquella que aprende con el movimiento y necesita tocar, porque a base de tocar experimenta y aprende, y eso lo tenemos todos, pero hay personas que lo tienen más. Entonces, esa manera de, igual que un
otra persona tiene mucha inteligencia auditiva, el niño etiquetado como hiperactivo normalmente tiene inteligencia kinestésica. Sí. Necesita tocar o moverse para integrar lo que aprende. Entonces, cuando una mamá normalmente ve a su hijo así, lo considera más o menos normal. El problema viene cuando empieza la edad escolar, que en la escuela no pueden estar quietos 50 minutos. O sea, dentro de lo que es la energía de un niño con 3 y 4 años, hay muchísimos niños que se pueden llamar hiperactivos y luego no lo son. Porque si están encerrados en casa todo el día y los sueltas durante media hora al parque, evidentemente lo puedes ver en ese momento hiperactivo perdido, ¿no? Como si... Pero el caso es que en cualquier situación son niños, en realidad los que sí que son hiperactivos, que son muy kinestésicos, pero además no pueden controlar ese exceso de actividad física. No pueden... Pues si están en la silla, a lo mejor se tienen que estar moviendo, no pueden estar así, ¿no? Sí, esa sería la señal para levantar la alarma. Bueno, la alarma son varias cosas, porque el niño a lo mejor un día puede estar así. Sí. Claro, o sea, porque haya dormido poco, un niño cuando está cansado puede moverse más. Pero claro, si lo llevas a ver una película que le encanta, si lo llevas a una reunión de amigos que es un cumpleaños, generalmente en todas las situaciones son niños que tienen exceso de actividad, no solo en el cole. Pero claro, en el cole se nota mucho más. Claro, son edades tempranas, desde el nacimiento. Hasta los ¿Cómo 3 se evidencia? años, Depende de la hasta los evolución. 3 años nosotros no hacemos el diagnóstico porque aunque la mamá ya nos diga que a lo mejor en la guardería ya le están diciendo, realmente hasta los 3 años un niño, si es que están madurando hasta más allá de los 20 su cerebro, pero hasta los 3 años nosotros no empezamos a valorar a un niño con hiperactividad y la edad más frecuente de diagnóstico es entre 6 y 7. Claro, y aumenta la incidencia. ¿Habéis comprobado que cada vez hay más casos de esas situaciones? Yo, por ejemplo, no es que sea 100% lo que yo diga, ¿no? Pero yo lo que veo es que sí. Hace unos años yo veía un niño en lo que es a lo largo de la consulta diaria, un niño con hiperactividad. Ahora veo en una consulta que también tengo que decir que es a veces de 40 niños, 2 o 3 que están ya diagnosticados de hiperactividad. Entonces, si tú multiplicas, pues son más niños. Sí, así es. Entre un 6 y un 9% de la población de niños y adolescentes está siendo diagnosticada de hiperactividad. Claro, y ante esa realidad, una de las preguntas es, ¿y el por qué? ¿Cuál es el origen de esa hiperactividad? Porque tú también hayas estudiado mucho y además ahí entra un poco esa faceta de las emociones que yo comentaba al principio que tú ya te has encargado, ¿no? No te has quedado con la formación para tener el título, sino que tienes más inquietud, vas más allá y has añadido la parte emocional para abordar la enfermedad. Es que casi todas las enfermedades, el cuerpo habla cuando la boca calla. O sea, cuando tú una emoción no la expresas, el cuerpo generalmente la expresa. Y en cuestión de niños, las emociones de los papás influyen influyen en el niño, influyen en el mundo psíquico, físico y en el inconsciente del niño, que es ahí donde se forma a veces en el inconsciente, porque si solo habláramos de consciente, habría muchas enfermedades que no tienen origen. Entonces, cuando en el caso de la hiperactividad, yo me tuve que analizar a mí misma por qué me pasa esto a mí. O sea, ¿cuál puede ser? Además de que en la consulta, en otras enfermedades, no en esta, yo me daba cuenta, también en los adultos, porque he practicado la medicina también de adultos, te encuentras con que una persona, pues un ejemplo muy simple es cuando a alguien le duele el estómago y yo le pregunto, ¿has tenido algún disgusto en las últimas 24 horas? Es que el 99% de veces me decían, sí, estoy preocupado por esto, estoy disgustada por esto. Entonces, igual que es en el estómago, es en muchos órganos de nuestro cuerpo. Y luego, en maneras de ser pasa igual. En el caso concreto de la hiperactividad, comentábamos en la charla previa a esta entrevista, que los sentimientos de la madre durante el embarazo tienen mucho que ver en el estado
de salud del niño, ¿no? que se ha visto va desde gestando. hace muchos años que hay una serie de factores que influyen en el niño, ¿no? Y los factores emocionales de la mamá cuando está embarazada han sido muy, muy importantes. Eso se ha visto desde hace ya tiempo. Que igual que le influye que a una familia tenga socioeconómicamente pues la manera de alimentarse, la manera de vivir, Sí. Los factores emocionales, pues si en esa casa hay paz, por ejemplo, no se va a desarrollar igual un niño, un bebé que haya tenido muchísima paz, la mamá, y otro que no, otro que la mamá haya vivido pues un shock emocional, por ejemplo, en este caso de que haya vivido un aborto previo. Cuando a tu consulta, una madre, un padre, porque supongo que se preocupan los dos, Sí. o sigue siendo la madre la que más se preocupa por aquello de los roles de género, pero afortunadamente habrá cambiado también ese aspecto. Lo que es cierto es que la mamá tiene una tendencia a acudir más a consulta. La primera consulta la suelen hacer las mamás. Lo que luego, a la segunda o la tercera vez, sí que suele venir el papá. El papá, a la hora de trabajarlo, sí. de trabajar esa situación con la criatura. Claro. Eso es decir, lo primero, claro, esa primera charla con la que luego hablaremos, porque hay otras citas, 2 citas más en ese ciclo, una para el 14 de enero, otra para el 11 de febrero. Recordemos que tienen lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca Central de Gandía. Quan una mare o xiquet tu necessita l'ajuda d'un professional, com és el teu cas, per a entendre què és lo primero que le dices, pero de aquello de qué han de hacer. A partir de ese momento, ¿qué ha de hacer el padre y la madre? ¿Cómo trabajarlo? Una de las cosas que es súper importante es que el niño con hiperactividad suele tener, en el momento en que yo los veo, una autoestima muy baja, ¿vale? Porque hay como 2 partes del trabajo. Una parte es con el niño y otra parte es con la mamá. Con el papá también se trabaja, pero es que con la mamá se sana muchísimo más. Porque la mayoría de las causas de hiperactividad y o déficit de atención están en ese miedo que pasó la mamá, o bien porque había tenido un aborto previo, o bien porque durante el embarazo ella lo vivió como una situación de perder al bebé, de que su bebé se podía perder porque le habían dicho que tenía que guardar reposo, porque en el momento de a lo mejor el último trimestre o incluso el parto tiene miedo porque se complica por alguna cosa. Ese miedo, si ese miedo no se expresa, sobre todo si ese miedo la mamá lo vive como un shock y no lo saca, pasa directamente al bebé. El bebé ya nace con ese programante de miedo. Entonces, por eso es un trabajo conjuntamente con el crío, la cría, con la madre, pero ¿hay algunas pautas? ¿Podemos hablar de tratamiento? A ver, en las familias que yo he seguido y que han abierto la conciencia en el sentido de quererse trabajar, el tratamiento, parte del tratamiento consiste en que la mamá sane la emoción. Cuando la mamá sabe por qué ella pasó miedo y dice, ahora yo ya no tengo miedo, que es, por ejemplo, el caso reciente de una mamá que durante el embarazo había tenido una situación muy pues de mucho miedo, aparte de que había tenido 2 abortos previos, pero durante el embarazo también se le complicó, y daba también la coincidencia de que la abuela había tenido también abortos, que eso es lo que hay que sanar. A veces sanas a tu familia, no solo a ti. O sea, porque nosotros, en nuestro inconsciente, queda hasta 4 generaciones antes. O sea, yo una de las cosas que trabajo es el árbol genealógico, que es un concepto que cuando lo nombras, pues dices, madre mía, ¿cómo puede ser que yo trabajando mi árbol genealógico me sane? Pues es así, es así. Claro, escuchándote, toda esta manera de trabajar no es habitual, y eres consciente, no es habitual en la medicina. ¿Tus compañeros, todos tus compañeros y compañeras entienden esa manera de trabajar? No. Además, nosotros, o sea, yo me he movido para formarme con gente que no está en España. Porque aquí ya hay gente que, por ejemplo, una de las formaciones que estoy haciendo y es como que la acabo de empezar, porque hay muchísimo más que aprender, es biodecodificación. 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 O
sea, el origen emocional tú lo puedes estudiar y hay muchísima bibliografía al respecto, pero donde yo he encontrado más ayuda, aparte del árbol genealógico, es en la biodecodificación. Raquel, tú ahora estás ejerciendo en Denia, sí. en pediatría. Sí. En 1997 fue tu inicio en este camino de la medicina. La mitad prácticamente de esos 25 años ejerciendo como médico están centrados en la pediatría. ¿Por qué? Siempre. La medicina de familia me encanta, pero en la medicina hacia los niños y adolescentes creo que hace mucha falta, y aparte es que el mundo me lo puso así. Es decir, yo termino la especialidad de medicina de familia y aparte de que donde yo me formé, que fue en Denia, que ahora he vuelto otra vez después de mucho tiempo sin estar, pero donde yo me formé ya era evidente que faltaban pediatras. A mí me ofrecen pues en las guardias ver los niños porque no había residente de pediatría. Entonces la experiencia que cogí trabajando en esos 3 años y pico allí fue mucha. Y luego cuando yo salí pasaba igual, pediatras no había. Pediatras, tú podías elegir medicina de adultos, pero faltaban pediatras. Entonces, en esa situación de faltar pediatras, los médicos de familia podemos ejercer pediatría. Pues voy a suplir ese hueco, ¿no? Esa necesidad. Alteraciones del lenguaje. Sí. Está muy ligado al tema de la hiperactividad, ¿no? Sí. Se dan muchos casos, atiendes muchos casos en tu consulta. A ver, no es que atienda, es que generalmente la causa es parecida. O sea, cuando vas a buscar el origen y ves el origen de una familia, por ejemplo, que la mamá cuenta que realmente pasó un miedo bastante evidente en el embarazo, también a veces asocia el que esa mamá tuvo que callar. Por ejemplo, situaciones de que ella se vio, aparte de guardar más reposo del debido, o sea, incluso de encerramiento un poco también, porque se tenía que quedar en casa y no salir a la calle, que era lo normal, y en contra de su voluntad, porque se lo dictaba una persona, pero en realidad era una situación forzada. Date cuenta que lo que el niño, que antes no lo he dicho, el niño le intenta demostrar a la mamá que está vivo, moviéndose mucho. O sea, al niño le ha quedado la impronta de que esa mamá tiene miedo, pero el inconsciente no entiende de tiempo. Entonces, aunque ella ya pasó esa situación de miedo, al bebé, al niño en este caso que ya ha nacido, le queda la emoción de que tiene que demostrar a su mamá de que está vivo. Por eso se mueve también más de lo debido. Y en el tema de las alteraciones del lenguaje, entonces ahí entra la logopeda, ¿no? Logopeda. ¿Qué pasa? Que cuando la emoción es callada, por miedo a hablar, por miedo a decir, porque hay situaciones en las que mejor me callo, eso lo pasas al bebé. Entonces el bebé lo que hace generalmente, cuando la mamá calla cosas que tiene que decir, es tener alteraciones en el lenguaje. Entonces, es logopedia la que... Sí, los logopedas son los que ayudan a ese niño, pues generalmente con 3 años, aunque lo pueden hacer antes, pero en general a partir de los 3 años, a pues vocalizar, a comprender, a moverse en el plan lenguaje, tanto hablado como a veces incluso también al corporal también. Al corporal. Bueno, nos encantan, al menos a mí me encantan este tipo de entrevistas porque nos seguimos sorprendiendo y aprendiendo al mismo tiempo, que está bien. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, es más que curioso. Se nos está acabando el tiempo, podríamos estar mucho más tiempo charlando, porque, por ejemplo, no vamos a dejar de hacer referencia a esas próximas citas que tenemos. Iremos recordándolo, sobre todo en Radio Gandía Ser, en la radio de este grupo mediático. Las próximas citas que tenemos en ese ciclo que inauguraste hablando de hiperactividad, entender a un niño con hiperactividad, es el 14 de enero, que propones cómo afecta el uso del móvil al cerebro de un niño y un adolescente. Ahí hay mucho de lo que hablar y mucho que trabajar. Hoy en día es muy importante.
Efectivamente. Luego, el 11 de febrero, desarrollo de habilidades emocionales en tu familia. Ahí, así, a grosso modo, resumiendo, ¿vas a hablar? Vuelvo a hablar de las habilidades emocionales porque son muy importantes hoy en día para ser feliz, sí, para estar sano, para tener éxito laboral y para un montón de cosas más. Entonces, sí. Pues hablaremos en las habilidades emocionales se incluyen, por ejemplo, la empatía, el uso de la empatía. Que muchas veces brilla por su ausencia. Pero controlar y gestionar las emociones no es fácil. No. Pero si aprendes desde pequeño, si te ayudan desde pequeño a identificar, sobre todo, qué es la tristeza, qué es el enfado, qué es la ira, qué es la alegría. Porque, fíjate, una de las preguntas que yo me sigo sorprendiendo, ¿le preguntas a tu hijo cómo se siente? Muchas mamás me dicen, pues no. Ahora que lo dices, no. Que muchas veces ni caen en esa... El saber cómo te sientes como adulto te ayuda y el expresar cómo te sientes y a un niño también. Entonces, te sientes solo, te sientes triste, te sientes contento. Es muy importante. Desde luego que sí. Raquel Fuentes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para visitarnos aquí a este rincón del magazine de Telesafor y aportarnos esos coneixements que tú continúes treballant, continúes ampliant coneixements, ¿no? Porque esto es un no parar. Sí. Cuando crees que lo sabes casi todo, tienes que seguir. Perfecto. Pues muchas gracias. Gràcies a tu. Gràcies. Hasta la pròxima. Ja han vist, seguim aprenent amb persones com Raquel Fuentes, allò de la base, tot partís de tractar les malalties des d'aquesta part emocional, no? I han vist esos lligams que tal vegada havíem escoltat parlar, però és real i va més enllà del que podríem sospitar. No res més. Gràcies per acompanyar-nos i el que solem dir, si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos ací.